Diputadas y diputados de esta 63ª legislatura que nos acompañan, gracias por estar aquí. Licenciado José Alfredo Sepúlveda Fayad, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, consejeros, consejeras, visitadores, visitadoras de la Comisión de Derechos Humanos, sean todos y todas muy bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión de la primera Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a las Personas con Discapacidad. A continuación, solicito al diputado Luis Alberto Marroquín Morato, secretario de la Comisión, pase lista de asistencia de las y los integrantes de la Comisión. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Registro de asistencia de la primera Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad. Sesión de fecha 31 de enero del año 2018. Diputada Ana Leticia Cuatepozzo Pérez. Presente. Diputado Humberto Cortés Sevilla. Presente. Diputada Norma Alicia Andrade Fayad. Diputado Efrén Salazar Pérez. Diputado Luis Alberto Marroquín Morato, el de la voz. Le informo, diputada presidenta, de la asistencia de 4 de los 5 integrantes de la comisión. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputado secretario. Toda vez que existe quórum, declaro abierta la presente sesión. Solicito al diputado Humberto Cortés Sevilla de lectura al orden del día, por favor. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Sesión de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad. Informe anual y comparecencia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, licenciado José Alfredo Sepúlveda Fayad, de fecha 31 de enero del 2018. Orden del día, registro de asistencia. 2, lectura y aprobación del orden del día. 3, mensaje de bienvenida a cargo de la diputada Ana Leticia Cuatepozzo Pérez, presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad. 4, entrega del informe del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. 5, intervención del licenciado José Alfredo Sepúlveda Fayad, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, sobre las actividades y la situación que guardan los derechos humanos en la entidad. 6, registro de participantes de las y los diputados integrantes de la 63ª legislatura. 7, preguntas y respuestas. 8, mensaje final del licenciado José Alfredo Sepúlveda Fayad. 9, cierre de la sesión. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Someto a consideración de las y los diputados integrantes de esta comisión el orden del día que regirá esta sesión, por lo que les pido manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Con su permiso. Quiero compartir con ustedes el siguiente extracto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos del hombre han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, considerando esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, es por eso que la Asamblea proclama la presente Declaratoria Universal de Derechos del Hombre como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto de estos derechos y de estas libertades. Este instrumento internacional, hoy a 69 años, sigue siendo un referente e inspiración. Prueba de ello es que la legislación, tanto federal como estatal, se encuentran armonizadas con los principios plasmados en este documento. Y quiero resaltar el fragmento donde se menciona que los pueblos y las naciones deben esforzarse para que tanto individuos como instituciones promuevan el respeto a estos derechos y libertades, que es la razón por la que nos congregamos el día de hoy aquí. Teniendo como referente el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, conocer sus resultados y el efecto que han tenido sus programas y acciones en la sociedad que representamos y en las instituciones, en la atención
de las denuncias, en su seguimiento y sobre todo en la prevención de violación a nuestros derechos humanos. Este informe es un ejercicio sano que, lejos de solo dar cumplimiento a la ley, es un acto que como servidores públicos nos permite tener una retroalimentación sobre las áreas de oportunidad en materia de derechos humanos. Licenciado José Alfredo Sepúlveda Fayad, sea bienvenido a este recinto legislativo que es casa del pueblo de todos ustedes. Asimismo, agradezco la presencia de mis compañeros y compañeras diputados de esta comisión y de los compañeros que se encuentran presentes. Muchísimas gracias a la diputada Araceli, al diputado Luis Baños, a la diputada Erika Saab, al diputado Daniel Andrade, al diputado Manuel Fermín, a la diputada Gloria. Muchísimas gracias por estar aquí y refrendar su compromiso con esta legislatura, con el ejercicio de los derechos humanos y con el quehacer legislativo. Muchas gracias. A continuación daremos paso a la sesión de preguntas. No. Exacto. Solicito atentamente al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo haga entrega del documento que contiene su informe a esta presidencia, por favor. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Señor presidente, tiene el uso de la palabra para rendir su informe ante esta soberanía hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Diputada Ana Leticia Cuauhtémoc Pérez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención de las Personas. Okay, no, al del medio. Sí, bueno, sí, bueno. Diputadas y diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 33, fracción octava de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, comparezco ante esta soberanía para rendir mi cuarto informe anual sobre las actividades de este organismo y la situación de los derechos humanos en la entidad. El informe se fundamenta en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2018, el cual fue presentado en su momento ante este honorable Congreso del Estado y el cual está conformado por 5 ejes estratégicos: defensa y protección, promoción y difusión, educación e investigación, vinculación y administración. Defensa y protección. Este organismo atendió a un total de 8,546 personas, lo que significa que mensualmente se brindó apoyo a 712 personas, de las cuales se iniciaron 1,434 quejas, lo que equivale al 16% de las personas atendidas. Y a las restantes 7,112 personas
se les brindó atención jurídica, canalización, gestión y acompañamiento. No necesariamente una queja significa una violación de derechos humanos, por lo que cabe destacar que las autoridades a las que se les comprobó que incurrieron en violaciones a derechos en relación con el número de quejas interpuestas fueron, en primer lugar, las presidencias municipales, seguido de los cuerpos policíacos. En tercer lugar, encontramos al sector educativo. Cuarto lugar, la Procuraduría General de Justicia y, por último, el sector salud. Los hechos violatorios recurrentes en las quejas presentadas, no siempre comprobados, fueron ejercicio indebido de la función pública, prestación indebida del servicio público, lesiones, violaciones a los derechos del niño y detención arbitraria. En el rubro relativo a las recomendaciones, hago de su conocimiento que se emitieron un total de 11 en el periodo que se informa, de las cuales 7 fueron para la Procuraduría General de Justicia del Estado, 2 para la Secretaría de Salud, 1 para la Asamblea Municipal de San Salvador y 1 a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en conjunto con la Secretaría de Salud y el Tribunal Superior de Justicia del Estado. En lo que respecta a las propuestas de solución, que son resoluciones a violaciones no graves, se emitieron 115 en el mismo periodo, por lo cual, del 100% de las quejas recibidas, se comprobó violación a los derechos humanos en un 8%, y las violaciones graves a los derechos humanos representan menos del 1%. Del total de quejas, 105 se lograron resolver mediante el mecanismo de amigable composición y 268 se resolvieron durante el procedimiento. Es importante aclarar que ninguna violación grave a los derechos humanos es negociable ni mediable. Respecto a nuestra presencia y seguimiento a la situación que viven las personas que se encuentran recluidas en centros penitenciarios, les informo que se emitieron los diagnósticos en los 2 semestres del año que informo, y aquí destaco que nuestra ley nos obliga a efectuar un diagnóstico anual, pero por la situación existente lo estamos haciendo ininterrumpidamente cada 6 meses, insistiendo permanentemente en que se deben mejorar las condiciones materiales, operativas y humanas de estos centros, elaborándose con la misma periodicidad y publicándose simultáneamente el diagnóstico estatal de las 84 barandillas en el Estado. Entiendo que para algunos sectores de la sociedad pudiera ser incomprensible el que estemos preocupados por las condiciones en las que se encuentran las personas recluidas en los centros penitenciarios. Sin embargo, hay que recordar que esas personas tarde o temprano regresarán a convivir con la sociedad hidalguense y en la misma medida en que hayan tenido una experiencia dedicada a reubicarse emocionalmente, su reinserción será positiva. Con la obligación, pero sobre todo con la convicción de conocer y atender los diferentes temas relacionados con las personas que pertenecen a grupos vulnerables, se conformaron observatorios cuyo objeto es identificar las diferentes problemáticas que enfrentan e impiden el ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Se crearon 11 observatorios, siendo estos combate a la discriminación, migrantes y trata, mujeres y violencia familiar, niñez, periodistas y defensores de derechos humanos, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas en albergues, personas indígenas y personas con preferencias sexuales diferentes y comunidad LGBTTI. Cabe destacar que en cada uno de estos se está trabajando en el mejoramiento de los protocolos específicos de atención a dichos grupos.
Para poder brindar un servicio más profesional y eficiente, el personal jurídico recibió capacitación en materia de reparación del daño a víctimas por violaciones a los derechos humanos, competencia de organismos públicos internacionales en derechos humanos, violencia obstétrica, hostigamiento y acoso sexuales, impartidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También estamos presentes en marchas y manifestaciones sin que sea necesario que se solicite nuestra presencia, así como en los operativos Mochila en las escuelas y en los operativos Alcoholímetro. Nuestra comisión hace el mayor de los esfuerzos con los recursos con que contamos para proteger, defender, promover y difundir los derechos humanos en todo el Estado, por lo que nuestros funcionarios en el periodo que informo visitaron un total de 282 comunidades indígenas, sin importar que tan alejadas e incomunicadas se encuentren. Es oportuno comentarles que la Comisión de Derechos Humanos trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, ya que la protección y la defensa de los derechos no puede tener vacaciones. Como parte del seguimiento y acciones emprendidas derivadas del convenio de colaboración firmado con Sedesol Delegación Hidalgo, nuestro personal jurídico asistió a las ferias de apoyos y servicios institucionales para los beneficiarios del programa de pensión para adultos que se efectuaron en diversos municipios del Estado. Con la firme intención de acercar los servicios que brinda la Comisión a la población, el personal de cada una de las 9 visitadurías regionales instala un módulo de atención 2 veces al mes en diversas localidades de los municipios de la región a su cargo. Aunque los principios que motivan a los derechos no cambian, sí lo hacen las conductas relacionadas con la violación a las prerrogativas fundamentales, por lo cual, con la finalidad de continuar brindando una debida protección a los derechos humanos de las personas, se actualizó el catálogo de hechos violatorios de derechos humanos que utiliza el personal jurídico de este organismo para realizar la calificación de las quejas iniciadas, mismo que entró en funcionamiento el 1 de junio del año 2017. Se exhortó a las nuevas administraciones de los 84 municipios a nombrar a la figura de enlace institucional con la comisión que presido, figura prevista en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, cuyo actuar, como lo saben, es el ser un vínculo con facultades de fomentar e impulsar la cultura de los derechos humanos, resultando con ello que de forma constante se tenga una vinculación importante con ellas y ellos e incluso jurídicamente se les capacite sobre los temas de la materia. Asimismo, con la finalidad de prevenir vulneraciones a derechos humanos y en especial a las relativas a usos y costumbres de las comunidades, se conminó a los y las titulares de dichos ayuntamientos a participar en la capacitación de las y los delegados municipales, mismas que fueron impartidas por personal jurídico de este organismo, tanto en las cabeceras municipales como en las comunidades que conforman estos. Asimismo, las y los visitadores asistieron a los talleres regionales para la atención con calidad a mujeres en situación de violencia, a invitación del Instituto Hidalguense de la Mujer, los cuales se llevaron a cabo en diversos municipios del Estado. Educación, promoción y difusión. En este periodo que informo, se impartieron 1,744 pláticas y 51 cursos talleres, labor que dio como resultado un total de 130,482 personas capacitadas, particularmente a servidores públicos del sector salud, seguridad pública y del sector educativo, también a padres y madres de familia, personal docente y estudiantes desde el nivel básico a nivel universitario. Esto significa que la comisión llevó su mensaje a 22,464 personas más en relación con el periodo anterior. En agosto de 2017
Iniciamos el cuarto diplomado en Derechos Humanos con valor curricular por estar registrados como agente capacitador ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con una duración de 120 horas, esta vez dirigido a servidores y servidoras públicas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, debido a la importancia de fortalecer la cultura por el respeto de los derechos humanos desde las escuelas que se encuentran en las comunidades más lejanas de nuestro Estado. El objetivo de este diplomado es comprender el significado de la dignidad como presupuesto fundamental para vivir en armonía y lograr el desarrollo en todos los ámbitos que permitan que las personas puedan trazarse un plan de vida posible. Seguimos recorriendo cada municipio de nuestro Estado para estar cerca de la gente y capacitarla en derechos y deberes humanos, así como orientarla jurídicamente. Por ello, la Comisión continúa con el programa denominado Ruta Hidalgo con Derechos, dirigido a funcionarios y personal administrativo de las presidencias municipales, altos mandos y personal de seguridad pública, escuelas, universidades y hospitales, poniendo énfasis en las personas con riesgo de vulnerabilidad. El 30 de noviembre del año 2016 concluyó la primera fase de la Ruta Hidalgo con Derechos. Personal de la Secretaría Ejecutiva y de las visitadurías regionales visitaron y trabajaron en los 84 municipios, aclarando que en el año que se informa se dio inicio con una segunda vuelta a la ruta, visitando hasta ese momento 44 municipios. Es de vital importancia para cualquier sociedad establecer bases sólidas en torno a los derechos y las obligaciones que tenemos las personas, y esto solo se logra en gran parte con educación desde la escuela y la familia. Por ello seguimos llevando a la niñez mensajes de no discriminación, igualdad de género y contra la violencia escolar. Esto a través de las obras de Teatro Guiñol, en las que se transmite de manera accesible el respeto, la promoción y difusión de los derechos humanos. Con este programa hemos impartido en el periodo que se informa un total de hemos impactado en 26,084 niñas y niños en todo el territorio estatal, es decir, este programa llegó a 4,507 personas más en relación con el periodo anterior. Seguimos produciendo el programa de radio Tus Derechos Humanos, el cual es transmitido a través de 9 radiodifusoras públicas, privadas y comunitarias, y por internet en puntos estratégicos de nuestro Estado. Nuestro programa en el periodo que se informa tuvo un total de 594 emisiones. Otra forma de difundir el conocimiento de los derechos humanos es a través de la publicación de la revista virtual Pro Persona, en la que se divulgan temas de actualidad. Quiero manifestar que se pueden consultar todos los números de la revista en la página web de nuestra comisión y les informo que hasta la fecha se han publicado 15 números. Respecto a nuestro programa de televisión digital Señal Humana, se han producido en este periodo que informo un total de 26 programas, en los cuales se promueven las actividades que realiza este organismo y se informa a la ciudadanía sobre diversos temas humanos mediante reportajes, cápsulas y entrevistas. Todos estos programas se pueden encontrar en el canal YouTube Derechos Humanos Hidalgo. Cabe destacar que como una nueva estrategia de promoción y difusión, hemos logrado exhibir videos referentes a derechos humanos en pantallas ubicadas en zonas estratégicas de nuestra capital hidalguense, donde todas y todos podrán conocer más sobre la cultura de respeto a los derechos fundamentales. También en nuestra página www.cdhhgo.org permite, a través de una computadora, una tablet o teléfono celular, acceder a nuestras actividades, oferta educativa, videos, noticias, programas de radio y televisión, nuestro marco jurídico, las recomendaciones emitidas y cualquier dato que la Ley de Transparencia en vigor nos solicite,
así como la ubicación de las oficinas centrales y de las visitadurías regionales. Los derechos humanos deben ser accesibles para todos sin distinción alguna. Por ello es que hemos entregado materiales impresos en 4 lenguas indígenas: ñujú, náhuatl, ñañú y tepehua, porque queremos que la lengua no sea un obstáculo para que las personas conozcan sus derechos, sobre todo en sectores de la población expuestos a vulnerabilidad. En el periodo que se informa, la Unidad de Transparencia recibió un total de 170 solicitudes de información realizadas a través del sistema Infomex. 45 fueron relativas a quejas, recomendaciones, propuestas de solución y acuerdos de no conformidad. 10 a cuestiones administrativas, 40 fueron relativas a temas que no son competencia de la comisión, 4 sobre cursos y a las restantes sobre temas diversos. Investigación. En este rubro me permito informarles que estamos realizando 4 investigaciones. La primera, denominada trabajo infantil, sus tipos y cómo afectan los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. La segunda, titulada Análisis de la impartición de justicia en materia de violencia familiar en el estado de Hidalgo. La tercera, referente a la identificación de las modalidades de violencia que viven las mujeres en diferentes regiones del estado de Hidalgo, bajo el contexto rural y semirural. Y finalmente, la investigación sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Vinculación. Es preocupación permanente de esta comisión mantener estrecha relación con quienes trabajan en pro de los derechos humanos desde la sociedad civil, ya que estos hombres y mujeres han estado provocando cambios importantes en nuestro sistema social y jurídico, ya que sus propuestas y luchas se originan desde la realidad de las necesidades y reclamos del pueblo. Administración. En lo que hace a las actividades realizadas por la Dirección General de Administración y Finanzas, destaco las siguientes. Se entregó el tercer informe de avance de la gestión financiera de la Comisión en cumplimiento a la rendición de cuentas ante la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Se asistió a la instalación del Comité de Evaluación como parte del proceso de reconocimiento a la innovación gubernamental, 10ª edición, llevada a cabo en la Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria. Se realizó la entrega de la Guía de Revisión para el Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la plataforma denominada Sistema de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento de la Armonización Contable, correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016. Personal de administración asistió al curso de capacitación Reformas Fiscales 2017, impartido por el Centro de Estudios Fiscales Sociedad Civil. Personal de presupuesto y contabilidad asistió al curso de capacitación del uso de plataforma y recepción de guía para la integración y rendición del informe de avance de gestión financiera y cuenta pública. Es importante manifestar que esta comisión entregó cada 3 meses, durante el periodo que informo, un reporte pormenorizado a este Congreso del Estado de los ingresos y el destino de los gastos efectuados. Desde hace 7 años tenemos un sistema que nos indica el índice de satisfacción del usuario, que de acuerdo al sistema de gestión de la calidad teníamos una calificación mínima de 8, lo cual ha sido permanentemente superada al extremo que con la nueva versión del sistema y por los resultados obtenidos, la calificación mínima promedio que tenemos que lograr, y lo estamos logrando, es de 9 en una escala de 10. Agradezco su atención. Gracias, señor presidente. A continuación daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas, sugiriendo la siguiente temática.
Para la participación de los y las diputadas se otorgará un tiempo de hasta 3 minutos para que formulen su pregunta y de considerarlo una réplica de hasta por 2 minutos. Por lo que a quien desee formular alguna pregunta, a favor de levantar la mano, y le solicito atentamente al diputado Luis Alberto Marroquín Morato, secretario de la comisión, se sirva a realizar el registro. No sé si me están saludando. Solicito atentamente, de acuerdo al registro correspondiente, tenga el uso de la palabra el diputado Horacio Trejo Vadillo para formular su pregunta. Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Gracias. Señor Presidente, muy buenos días a todos ustedes, personas que le acompañan de igual forma. Y bueno, mi pregunta se va enfocada a qué acciones se tomaron en cuanto a las quejas presentadas y fueron comprobadas que se violaron los derechos humanos, señor Presidente. Gracias por la pregunta, diputado. Cuando llega una queja a nuestra comisión, se levanta un acta correspondiente que contiene todo lo manifestado por la persona, siendo nosotros una institución de buena fe, por lo cual todo lo que nos dice la persona que se queja lo tenemos que anotar. Después de eso se pide a la autoridad que está acusada de haber violado presuntamente un derecho, de que rinda un informe sobre las imputaciones que se le hacen. Posteriormente se presentan pruebas por ambas partes, agotadas estas, entonces ya se dicta una resolución. Si es que se encuentra, por ejemplo, una violación grave a los derechos humanos, tendría que ser una recomendación que tiene que publicarse. De no ser esta violación grave, se emite una propuesta de solución o se emite una resolución en donde no se acreditó la violación a los derechos humanos. Puede haber durante el procedimiento, siendo violaciones no graves, las partes pueden llegar a un acuerdo mediante conciliación, pero todas las quejas se registran en un sistema electrónico y no hay posibilidad de que una persona que presente una queja se pierda el expediente, ya no se haga seguimiento, todo lleva un control y cuando hay un retraso en el trámite, por ahí se prende un foquito rojo e inmediatamente vemos cuál es la causa, pero todas se atienden y como recordarán en la ley anterior, antes de las reformas, teníamos como máximo 6 meses para poder resolver un asunto, una queja, y nosotros consideramos que era demasiado tiempo. Entonces metimos una solicitud para que se reformara y se redujera el término a 4 meses, y yo creo que se debe de reducir a 3. Sabemos que hay casos que necesitan más tiempo, aquellos, por ejemplo, que requieren de recurrir a algún peritaje o que las pruebas necesitan tener más maduración porque no se sabe exactamente
en un momento dado se requieren más pruebas para saber cuál es la verdad de lo que sucedió, pero sí, esa es nuestra primera preocupación. Hablamos mucho, por ejemplo, de que se están promoviendo y difundiendo los derechos humanos, pero el personal jurídico que nosotros tenemos hace una labor exacta, permanente, que es, digamos, nuestro principal objetivo: proteger y defender los derechos humanos. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Diputado, ¿desea hacer uso de la palabra para su derecho de réplica? No, presidenta. Gracias. Solicito atentamente, de acuerdo al registro correspondiente, tenga el uso de la palabra el diputado Luis Baños para formular su pregunta. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Adelante, diputado. Bienvenido, señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Mire, una de las situaciones que en los recorridos de nuestros distritos recabamos es una percepción que se tiene de lo que es la protección de los derechos humanos y la actuación de las autoridades. Como usted sabe, la reforma de 2011 de nuestra Constitución enmarcó una nueva etapa de los derechos humanos en nuestro país, y esto obligó a cualquier servidor público y a cualquier particular a defender y promover los derechos humanos. Pero específicamente me refiero a la actuación de los servidores públicos que tienen que ver con la seguridad pública y la procuración de justicia. En mi distrito, por ejemplo, que es una zona media urbana, en lo que es Mineral de la Reforma y Epazoyucan, hemos tenido reportes de la ciudadanía de excesos, tanto de policías estatales como policías municipales. Leía yo atentamente su informe, en lo que nos está mencionando, que la Procuraduría General de Justicia del Estado es la que presenta la mayor cantidad de quejas que procedieron, de acuerdo a sus propios números. Esto, desde luego, pues, tiene que ver con el nuevo sistema procesal penal y su capacitación o desconocimiento que algunos policías tienen del mismo. Aquí la pregunta que yo le quisiera compartir es que observé en sus imágenes que ustedes dan capacitación a policías estatales y municipales como los principales promotores, quienes deben ser protectores de los derechos humanos. Sin embargo, esa no es la percepción que algunos ciudadanos tenemos en lo que es, por lo menos mi distrito. Se tienen ahí algunas deficiencias en la capacitación de los policías, y no quiero generalizar porque también eso es una exageración, pero desgraciadamente por un policía que actúa mal y que afecta los derechos humanos de un ciudadano, pues lamentablemente esto generaliza y afecta a policías honestos que sí hacen su trabajo. Aquí yo le quisiera preguntar, ¿cuántas capacitaciones se han dado a policías estatales y municipales en cuestión de derechos humanos y su protección? Y la otra, si se están haciendo uso, o al menos yo no lo he visto, de plataformas nuevas como las redes sociales para la difusión del conocimiento y protección de los derechos humanos. Y específicamente un tema que me llama mucho la atención: usted sabrá que muchos ciudadanos ya cuentan pues con un teléfono celular que es capaz de grabar video y audio. Y lo que me han reportado muchas veces es que cuando un ciudadano intenta grabar la actuación de un servidor público en una detención o incluso en una marcha o manifestación, inmediatamente son reprimidos porque los servidores públicos, léase los policías, al sentirse videograbados, inmediatamente se sienten ofendidos. E incluso ha llegado el caso de grabaciones que he visto donde los mismos policías le dicen a los ciudadanos que es un delito grabarlos trabajando, cuando usted y yo sabemos que en nuestro Código Penal, al menos en Hidalgo, no existe nada parecido. Pero bueno, eso algunos ciudadanos no lo saben. Y que un policía diga eso, pues sí es ofensivo. Pero además de eso, que les quiten su celular o que les destruyan su celular por grabar la actuación de un servidor público es muy lamentable. Yo creo que sí es importante redoblar los esfuerzos, señor presidente, en cuestión de capacitación de los policías y la atención, tanto en situaciones de emergencia como primer respondiente. Porque en este contexto, el hecho de que un ciudadano los grabe, ellos no tienen ninguna facultad para detener esta grabación.
Es más, la misma Suprema Corte de Justicia ha determinado que esta grabación sirve para orientar el criterio posterior que una autoridad judicial pueda tener respecto de una denuncia, ya sea que sea una violación a un derecho humano o se constituya en un delito, lo que pueda resultar de la conducta que se derive de esa videograbación. Entonces, yo sí, primero le preguntaría cómo vamos con esa capacitación a los policías, y segunda, pues le comparto esa percepción que yo he recogido en los recorridos que hacemos constantemente en nuestras colonias y fraccionamientos, que sí es evidente la necesaria capacitación de los policías en materia de derechos humanos. Y gracias por su presencia aquí en el Congreso. Gracias, diputado. Gracias, señor diputado Luis Baños. Le agradezco la pregunta en lo que nuestro secretario ejecutivo me trae exactamente el número de capacitaciones que hemos dado a la policía. Le comento que ha sido una de mis preocupaciones personales desde que tomé el cargo, la capacitación a los policías. Por un lado, tenemos que fortalecer a las instituciones. O sea, no podemos generalizar, como usted muy bien lo dijo. O sea, hemos estado presentes en reconocimiento por 25, 30 o más años de trabajo de policías honrados, hombres y mujeres. Pero sabemos que dentro de las corporaciones policíacas hay personas que no están al nivel de moralidad que se requiere para defender y proteger los derechos humanos, porque hay que darnos cuenta que no solo la Comisión de Derechos Humanos tiene que defender y proteger los derechos de las personas, sino todas las instituciones debemos estar dedicadas a ello, como usted bien lo mencionó, refiriéndose a las reformas constitucionales del 2011. Dentro de ese quehacer de capacitar a los cuerpos policíacos, nos dimos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, tenemos que capacitar a los altos mandos en forma separada del resto de la policía. ¿Por qué? En algún municipio cercano aquí a Pachuca, hace algunos años, estuvimos recibiendo quejas. Cuando nosotros recibimos, aumentan las quejas en contra de la policía en un municipio, inmediatamente hablamos con el presidente municipal para que nos facilite el poder dar capacitación. ¿Cuál fue el resultado? Que a los 3 meses ya no había quejas en contra de la policía de ese municipio. Pero de pronto empezaron nuevamente las quejas, todavía con mayor incremento como estaban. Entonces, investigamos el porqué y habían cambiado al jefe de la policía. Por eso le platico esto, porque él no estaba capacitado en derechos humanos, llega y ellos reciben órdenes. No quiere decir que siempre las violaciones vienen porque los altos mandos son los que no les dicen no respeten los derechos humanos. No, me refiero a que es muy importante la capacitación tanto de la policía en general como de los altos mandos. Aquí me está llegando, dice, pláticas a policías en el periodo que se informa. Dimos 67 capacitaciones a cuerpos policíacos. Inclusive alguna vez nos reunimos allá en San Felipe, Orizatlán, porque la capacitación de los altos mandos la hicimos por regiones, pero tenemos un gran problema, hay mucha rotación dentro de los cuerpos policíacos. Entonces tendríamos que estar cada 6 meses, y esa es una de las necesidades que tendría la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, aumentar nuestra presencia de capacitación en estos cuerpos. Quiero decirles que hemos tenido
el apoyo, no hay ninguna resistencia para que nosotros capacitemos, al contrario, tenemos pedidos constantes. Respecto de lo que usted mencionaba de que una persona, un ciudadano o ciudadana pueda grabar, pueda utilizar su teléfono celular, es totalmente, casi un delito el que un policía le diga que no puede grabar porque eso es un delito. Cuando, por ejemplo, en otros países la policía está provista en sus chalecos de una cámara de video, aquí la traen, para que ellos salven su responsabilidad y que se vea cómo ellos han actuado. Entonces, en el último diagnóstico penitenciario nosotros hicimos hincapié en que es importante que se pongan cámaras para que así se deslinden responsabilidades. Otro municipio del estado, por ejemplo, gracias a las cámaras que pone en los operativos de alcoholímetro, se bajó muchísimo el problema, porque ahí sí ya no es tu palabra contra la mía. Entonces, definitivamente, cuando un ciudadano haya un elemento de la policía o cualquier otro funcionario público que no le permita grabar su actuación, esa persona es inmoral completamente, definitivamente. Ahora, ¿qué estamos haciendo por aprovechar las redes sociales? Estamos sobre eso, inclusive es probable que en 90 días ya saquemos lo que le llaman ahora una APP, en donde puedan consultar cursos cortos sobre derechos humanos, y cualquier persona, no solamente en el estado, va a poder tener esta opción. Estamos haciendo lo que le llaman GIFs, que son videos de 20 segundos que estamos exhibiendo en pantallas públicas y dentro ya de instituciones como ISSSTE, Seguro Social, estamos ya entrando a bancos. Es muy importante. Claro que nos tenemos que adaptar a los nuevos medios de aprendizaje de la ciudadanía. Le agradezco mucho su pregunta y créame que estamos trabajando fuertemente sobre ello. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Diputado, ¿desea hacer uso de su derecho Sí, de réplica? con su permiso, presidenta. Adelante. Gracias, señor presidente, por su amable respuesta. Y quiero comentarle que en ese contexto coincidimos en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Hace algunos meses presenté una iniciativa en esta legislatura para desaparecer lo que considero yo, y que incluso la Suprema Corte ha criticado mucho, es el tipo penal de ultrajes a la autoridad, que es un delito que en concepto de muchos de los que defendemos los derechos humanos atenta contra la libertad de expresión y sustenta todavía un pasado autoritario de nuestro sistema político. Vamos a seguir insistiendo en que esa iniciativa se apruebe, porque además en pláticas con personal directamente vinculado a la seguridad pública, tenemos otros tipos penales que defienden la actuación de los policías, porque me decían, usted quiere quitar el tipo penal de ultrajes a la autoridad y si nos golpean. A ver, el hecho de que ustedes sean servidores públicos no dejan de ser seres humanos. Si a usted lo golpean se configura el delito de lesiones y si a usted le ofenden se configura los delitos correspondientes. No es necesario ostentar un cargo público para que se haga alusión a una violación de derechos humanos. Cualquier persona es sujeta de protección de la ley, sea o no sea servidor público. Por eso le digo que comparto muchos de los objetivos de la comisión y vamos a seguir insistiendo en que ese tipo penal se desaparezca, como ya lo mencionó la Suprema Corte de Justicia. A nivel federal ya desapareció. En la Ciudad de México se recibió una determinación judicial de la Suprema Corte de Justicia respecto de este mismo, en donde se evidenció la utilización de este tipo penal en muchas de las represiones que se hacen a marchas por protección de los derechos humanos o protección de las expresiones civiles. Bienvenido, señor presidente, gracias por su presencia nuevamente. Gracias, diputado. Gracias. Solicito atentamente, de acuerdo al registro correspondiente, tenga el uso de la palabra el diputado Daniel Andrade Zurutuza para formular su pregunta. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, presidente. Siempre es un gusto el poder recibirlo aquí en el Congreso,
su casa, sabemos de la gran responsabilidad que hay y que existe en relación a los derechos humanos. En ese sentido, la vinculación sabemos que no corresponde a ustedes, pero ¿de qué manera se podrían coordinar tanto las acciones y sobre todo temas delicados como las instancias municipales de las mujeres de los 84 municipios, a experiencia de ustedes, con el contacto que han tenido con las diferentes circunstancias que han sucedido? ¿Cuál ha sido la vinculación con ellas? ¿Cuál podría ser un diagnóstico que se tiene en relación a las quejas que pudiesen haber recibido de alguna de ellas? ¿Y cuál sería el mecanismo necesario para poder tener sumamente capacitadas también a las personas que dirigen y que están al frente de estas diferentes instancias en los 84 municipios? Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, señor presidente. Gracias, diputado. Te agradezco mucho la pregunta. El futuro del derecho en general, que es el que nos debe de regir a todas las instituciones y a todas las personas, ya no es piramidal. Aquellos que estudiamos derecho bajo el positivismo de la pirámide kelseniana está desapareciendo, de hecho ya desapareció, ahora se habla de redes, de lo que está mencionando. O sea, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una queja relacionada con esas partes sensibles, con esos grupos vulnerables? Bueno, en primer lugar, que tenemos 9 oficinas en todo el estado, oficinas foráneas, porque también tenemos una en el Centro de Justicia para Mujeres, aparte de la de Pachuca, y tenemos la que se encuentra en nuestra visitaduría móvil. Lo que nosotros hacemos es inmediatamente coordinarnos con las autoridades que tienen que ver con el asunto. O sea, en estos casos nosotros no nos inclinamos a que se levante la queja, nos inclinamos a que se resuelva el problema. Porque si levantamos la queja, sí la vamos a levantar si vemos que el problema no se resuelve, pero lo tratamos de hacer de inmediato y tenemos enlaces con las principales dependencias que atienden este tipo de problemas para inmediatamente contactar y acompañar y darnos cuenta que en verdad a esa persona se le atiende. Me están hablando aquí de que tuvimos una vinculación con 229 organizaciones de la sociedad civil, que aquí quiero hacer un paréntesis, ayudan mucho. Esas personas que a veces son 2, 3, a veces son 50 y que se dedican cada uno en su ámbito a defender derechos humanos, grupos vulnerables, están ayudando muchísimo a la sociedad porque están haciendo un contrapeso y están haciendo un límite para cualquier simulación que se pudiera dar relacionada con ese apoyo, con esa defensa de los derechos humanos. Contactado con 51 ayuntamientos, dependencias en general, tanto gubernamentales como no gubernamentales, inclusive llegamos a ir con organizaciones que están por encima del ámbito nacional. Hemos tenido reuniones con el representante de la OEA en México, hemos tenido reuniones con el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Defensa y Protección de los Derechos Humanos, y parecería que esto está separada de la realidad que puede haber allá en la Huasteca. No, es una red, una auténtica red. Actualmente en México, una persona que considere que ha sido vulnerada en sus derechos humanos y que el sistema jurisdiccional o no jurisdiccional no le han atendido, no le han resarcido, no le han reparado su daño, no se lo han reconocido. Tenemos el sistema regional, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana. O sea,
creo que esto se está haciendo a nivel mundial una malla protectora en donde ya los países, para estos efectos de derechos humanos, perdieron las fronteras. O sea, ya no hay. Si nosotros nos fijamos en el primer párrafo del artículo primero, nos dice que la ley suprema es esta Constitución y los tratados de que México es parte. Eso significa que no necesitamos cambiar leyes en México cuando ya hay una protección en un tratado, porque lo que está dentro del tratado ya es ley suprema en el país, no necesita ser aprobada. Por lo tanto, en verdad, si nos damos cuenta de lo que ahora tenemos en nuestras manos, de que todos estamos, tanto en todas las instancias sociales, gubernamentales, tenemos que ser parte de esa defensa y protección de derechos humanos, y los alcances que ahorita tiene, tenemos un arma muy importante para poder ayudar a las personas, y creo que en la medida de que pasa el tiempo y no nos estamos dando cuenta, estamos perdiendo el tiempo. No sé si quedó por ahí algún… No, correcto. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. ¿Desea hacer uso de su derecho de réplica? Es cuanto. Muchas gracias. Solicito atentamente, de acuerdo al registro correspondiente, tenga el uso de la palabra el diputado Manuel Fermín Rivera Peralta para formular su pregunta. Con su permiso, diputada presidenta. Señor presidente, escuchábamos atentamente en el tema de defensa y protección. De las 1,434 quejas iniciadas, y que de ellas solamente se emitieron 11 recomendaciones. ¿Cuál es la razón por qué en este último año o en estos últimos años se han emitido menos recomendaciones? Le agradezco igualmente su pregunta. En mis palabras finales me refiero específicamente, pero con muchísimo gusto ahora se lo digo. Un estado, vamos a hablar de un estado de la República, donde una comisión de derechos humanos emite un buen número de recomendaciones, no significa que esa comisión de derechos humanos sea más o menos eficiente. Significa que las autoridades no están respetando los derechos humanos, y en relación a esas vulneraciones graves a los derechos fundamentales es que se dictan las recomendaciones. Nosotros desde hace unos 3 años nos dimos cuenta que en la medida de que capacitamos, en la medida de que estamos diciéndole a los funcionarios públicos, especialmente a funcionarios que están pues en la batalla diaria de prevenir a la delincuencia, si son capacitados, disminuyen las quejas y disminuyen las violaciones graves. Nosotros, como lo mencioné hace un momento, cuando llega una queja, y como repito, somos de buena fe y dicen, es que a mí me torturaron y me hicieron y me dijeron tal. Todo eso se anota al pie de la letra y se tiene que investigar por los hechos que nos dice el quejoso o la quejosa que ocurrieron. Entonces, ¿qué sucede? Si estamos teniendo en los últimos años, y así es, menos recomendaciones, significa que las autoridades están más comprometidas en el respeto de los derechos humanos, pero todavía un poco más allá. Me ha tocado en ocasiones dirigir la palabra en estos cursos a cuerpos policíacos, y hay policías, hombres y mujeres, que dicen, oiga, díganos a nosotros qué podemos hacer y qué no podemos hacer,
porque tenemos ya miedo de actuar, porque si actuamos pudiéramos vulnerar derechos humanos. Entonces, es un problema que les tenemos que aclarar, porque podemos llegar al extremo y a veces se ha dicho que a veces la policía no se quiere meter en problemas y eso hace que nosotros estemos indefensos. Yo siempre les he dicho, ustedes actúen con la fuerza que tengan y con los medios que tengan para someter a una persona que haya posiblemente delinquido, si ustedes han encontrado que son hechos flagrantes, ¿verdad? Pero ya que lo tienen sometido, ya no deben utilizar la fuerza. O sea, ese es el punto. Ellos tienen que defendernos a toda la sociedad y no pueden pensar, bueno, si es que si lo agarro y lo maltrato, pues voy a vulnerarle sus derechos humanos. Si es en el momento de la violencia, es violencia contra violencia. Donde ya no se puede maltratar a nadie es en el momento en que ya fueron aprehendidos. Entonces, para muchas personas, el que nosotros estemos dictando en los últimos años menos recomendaciones es como si nosotros estuviéramos actuando mal, cuando no dependen de nosotros ni las quejas, ni las recomendaciones, ni las vulneraciones. Yo creo que al calificarse el número de recomendaciones se está calificando al sector policíaco, al sector público, a los funcionarios, a ellos son a los que se les está calificando. Más recomendaciones quiere decir que el sector público está mal, está actuando mal. Menos recomendaciones, el sector público está actuando mejor, aunque con una sola recomendación que estuviéramos nosotros firmando sería suficiente para no dejar de insistir en que no debería de haber violaciones a los derechos humanos. De país en país, en todos los países de alguna manera hay violaciones a derechos humanos, nada más que en algunas regiones y países son diferentes estas violaciones a las que hay en otras zonas en el mundo. Y nosotros estamos metidos en un problema de inseguridad, en un problema de delincuencia, en un problema que tenemos que sacar adelante, pero a través de la educación. O sea, una cosa es voy a tratar de solucionar un efecto y otra muy diferente, voy a tratar de ya quitar las causas que nos han llegado hasta este extremo. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. diputado. ¿Desea hacer uso de su derecho de réplica? No, gracias. Gracias. Solicito atentamente, de acuerdo al registro correspondiente, tenga el uso de la palabra la diputada Erika Saab para formular su pregunta. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta, con su permiso. Bienvenido, presidente, usted y todo el equipo que le acompaña. Pues prácticamente mis compañeros que me han antecedido han hecho preguntas que yo tenía la inquietud. Sin embargo, presidente, nada más comentar que yo entiendo que la ruta Hidalgo con derechos sin duda ha tenido un impacto, pero ustedes han podido medir ese impacto positivo en el ir a difundir los derechos humanos y sobre todo capacitar a policías municipales. Y otra, sin duda, la lejanía, yo hablo por mi distrito, el distrito 6, que tiene municipios muy lejanos, pero comunidades también muy lejanas. Entiendo que tienen 9 oficinas regionales, pero de verdad yo he tenido particularmente casos, presidente, donde ha habido abuso de autoridad, sobre todo autoridad municipal, policías municipales, y pues el hecho de ir a iniciar una queja a la comisión, a las oficinas en Huejutla, pues una persona necesita perder su día, pagar transporte y a veces prefieren quedarse mejor ya callados o no hacer nada, porque finalmente les implica además invertirle a la hora de iniciar una queja. ¿Qué está haciendo la Comisión de Derechos Humanos precisamente para acercarle a la ciudadanía, a las regiones más alejadas, la posibilidad de que puedan denunciar una queja o una arbitrariedad, sobre todo de la autoridad municipal? Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra, señor presidente. Adelante, por favor. Gracias.
Deberíamos de tener más visitadurías dentro del Estado, o sea, tener una red mayor. Sin embargo, aún duplicando el número de oficinas, siempre va a haber comunidades apartadas, con problemas, en donde eso daría un poco la explicación de la forma de gobernarse en las comunidades indígenas, en donde ellos tienen su asamblea, en donde ellos tienen su delegado o su delegada, y en donde si tienen un problema que les han violentado sus derechos, acuden al delegado o delegada y ellos aplican castigos. Nos hemos metido a hacer un análisis sobre esto y nos damos cuenta precisamente que si a una señora le roban un marranito y en una comunidad de Huautla, por ejemplo, que son 2 horas para llegar a la cabecera municipal, pues el tiempo, a veces el idioma, que no les van a hacer caso desafortunadamente porque no hablan el español, o ir a Huejutla al Ministerio Público porque le robaron un marranito, en cambio, le dice al delegado, el delegado busca al marranito, y ¿cuáles son los castigos que ellos utilizan? Castigos que son violatorios a los derechos humanos de acuerdo a nuestra Constitución. Pero es su forma en que ellos hacen justicia, y me comentan algunos delegados, a ver, si una persona se roba un marranito y nosotros no lo castigamos, no castigamos a la persona que lo hizo, la comunidad pierde la fe en la justicia. Nosotros consideramos que si una persona comete un acto contrario a las normas, a la ley, a nuestro reglamento, esa persona tiene que recibir un castigo. En el momento en que no castiguemos, en ese momento se cae toda la justicia dentro de nuestro pueblo y de nuestra comunidad. Y tal vez estamos violando los derechos humanos de un individuo, pero de un individuo que los violó, que él está violando derechos humanos primero. Pero estamos protegiendo los derechos humanos y la fe de toda la comunidad. No fe religiosa, sino la confianza que tiene que tener un ciudadano con sus autoridades. Y esto me puso a pensar, bueno, efectivamente ellos consideran que una persona que ha hecho un acto incorrecto debe de tener un castigo. Ellos no entienden un nuevo sistema de justicia penal, ellos no entienden un amparo, no entienden cómo una persona que pudo haber delinquido esté libre y no reciba castigo, no lo entienden. Para ellos es simple, tú te portas mal, tú hiciste algo malo, tienes que recibir una consecuencia por lo que hiciste. Ahora, nosotros a través de las 9 visitadurías, también nuestros abogados y abogadas visitan todos y cada uno tienen la obligación de los municipios que se encuentran en su área. O sea, por ejemplo, Pachuca tiene 14 municipios a su cargo, Huejutla tendrá 8, 9, o sea, pero tenemos que cubrir los 84 municipios. Y vamos y damos pláticas en comunidades, damos pláticas a delegados, damos pláticas en las cabeceras municipales, y al ir a las pláticas nos publicitamos de que va a estar ahí la Comisión de Derechos Humanos. Por lo tanto, si uno de nuestros abogados o abogadas capta en esas visitas a los municipios y a las comunidades alguna queja, no necesariamente tienen que decirle, oiga, yo quiero abrir una queja ante ustedes. No. A ver, oiga, fíjese que a mí me quitaron, me hicieron tal. Entonces, nosotros suplimos totalmente cualquier carencia, no decimos, como usted no me está diciendo que abramos una queja, no vamos a abrir una queja, no, porque usted no me está... No,
nosotros tenemos que actuar por el ciudadano o por la ciudadana. Tratamos de hacerlo, es muy complicado, sabemos de las distancias, pero yo creo, como nos estaban comentando, de que gracias a la tecnología, no sé si se acuerdan cuando dijeron que iba a haber telesecundarias en el estado. ¿Cómo? Pero ¿cómo una secundaria vía televisión? Nadie se imaginaba. Pues tenemos que llegar, y me parece que usted ha tocado una posible solución, que es que la tecnología llegue a todos los rincones del estado, y reconociendo que la solución no es por tener 30 visitadurías, la solución es sacar de la marginación a esos lugares, ponerles mejores vías de comunicación en todos sentidos, para que estén más conectados con todo el resto. Sin embargo, a mí me queda la preocupación, aunque estén muy conectados, aunque estén puedan ir a Huejutla muy fácil, hablando de la Huasteca, por ejemplo, una persona que comete un delito y por alguna razón no recibe castigo, dirían, no, mejor me regreso para mi pueblo y ahí mi delegado sí sabe hacer justicia. Esto lo dejo sobre la mesa, no lo quiero calificar, pero vivimos en un estado en que tenemos muchos subestados geográficamente, culturalmente hablando. Entonces, entiendo su preocupación, pero hacemos todo lo que podemos para llenar ese hueco. Gracias, presidente. Diputada, ¿desea hacer uso de su derecho de réplica? No, presidenta, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Solicito atentamente, de acuerdo al registro correspondiente, tenga el uso de la palabra la diputada Araceli Velázquez Ramírez para formular su pregunta. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Licenciado José Alfredo Sepúlveda Fayad, sea usted cordialmente bienvenido a este recinto del Congreso. También le damos la bienvenida a sus colaboradores para conocer del informe de actividades realizadas en este año que informa. Tengo dos preguntas para usted. La primera, ¿qué antecedentes o acciones está realizando la comisión que usted preside en relación a la violación de los derechos y afectación de los derechos de los habitantes de la región Tula-Tepeji, por lo que se refiere a la grave contaminación que estamos sufriendo? No solamente afecta la calidad de vida, sino la vida misma. Esa es una pregunta. La segunda pregunta, nos gustaría saber, en el contexto nacional, cómo está calificada la Comisión de Derechos Humanos en relación a la violación de esos derechos de los habitantes de nuestro estado. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra, señor presidente. Adelante, por favor. Le agradezco mucho sus dos preguntas, y quiero decirle que tenemos una recomendación dictada hace aproximadamente 3 años por el problema de la contaminación en Tula-Tepeji. Una recomendación que hasta la fecha ha sido parcialmente atendida. Tenemos el expediente, tenemos todo, está publicada esa recomendación, pero creo que faltan algunos puntos de cumplimiento de lo que nosotros solicitamos en esa recomendación. Yo con muchísimo gusto le hago llegar a través del licenciado Humberto Vieira Lamilla los detalles para que usted los conozca, porque seguramente usted puede
ayudar a solucionar parte del problema, aunque es un problema mayúsculo, y ojo, nosotros solamente podemos intervenir en lo que sea una queja que esté presentando alguien en contra de autoridades. No podemos ir más allá. Esta recomendación se refiere al relleno sanitario Tula a Totonilco a Titalaquia. Vaya, es muy específico. No sé si usted se refiera, porque hay un problema de contaminación mucho mayor que este relleno sanitario. Ese es lo que nosotros tenemos. Pero tendría que haber queja por parte de particulares sobre autoridades estatales o municipales, que fue donde nosotros entramos, porque si se tratara de federales, autoridades federales que sí están involucradas dentro del problema de contaminación de la zona Tula-Tepeji, entonces es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien la atiende. Entonces, sí hay que hacer algo, definitivamente, porque después esos problemas redundan en muertes, en enfermedades, en problemas muy graves que se dejan y se dejan durante años y no se resuelven. En relación a cómo estamos calificados, bueno, yo no conozco alguna clasificación de las 33 comisiones de derechos humanos, contando a la de la Ciudad de México, en donde digan, esta es mejor que otra. Pero yo he estado conociendo durante este tiempo a varios presidentes, presidentas, veo sus acciones, los he visitado en ocasiones, y cada una de las comisiones se ha adaptado a las necesidades del estado en donde se encuentra. Entonces tiene más desarrolladas algunas acciones que otras. Entonces no hay yo digo que somos la número 1, pero el de Guanajuato dirá que ellos son los número 1. Pero lo que nos debe de preocupar, es que nos tenga confianza la ciudadanía, que nos califique la ciudadanía. Claro, sabemos que nosotros actuamos de alguna manera como si fuéramos un tribunal, como si yo fuera un juez. Entonces, pues no siempre deja uno contentas a las personas, siempre hay alguien que pretendía algo y no se le fue concedido, pero son casos muy, muy aislados los que hemos tenido al respecto. Además, sería totalmente irreal el que una institución dejara contentas a todas las personas, ¿verdad? Pero no hay eso. Sin embargo, sí puedo decir que vivimos en un estado que no tiene grandes problemas de violaciones a derechos humanos desde el punto de vista autoridad ciudadano. Yo veo 3 áreas de violaciones a derechos humanos. Una que tiene que ver con el crimen organizado y por esos conflictos y esa violencia que genera esa criminalidad. Otra, las violaciones mal llamadas normales de la autoridad a un ciudadano o ciudadana. Y la otra es la histórica, la grave, la complicada, que es la gran diferencia de las personas que tienen casi nada a las personas que tiran lo que les sobra. O sea, hay unos abismos en la sociedad, vamos a hablar hidalguense, tremenda. Pues por cuestiones, si ustedes quieren, geográficas, de desarrollo, pero existe. Entonces, esas violaciones de pobreza, de falta de justicia, de educación, de salud, de niñas que no levantan la vista de la vereda porque las abuelas, las tías y la madre les dice, tú no tienes que ir a la escuela, tú ayúdale a tu mamá para hacerle de comer a tus hermanos, tú te vas a casar, vas a tener hijos.
O sea, tenemos grandes retos, pero esos retos no son los que directamente nosotros podemos solucionar. Pero sí lo hacemos indirectamente, sembrando la semilla a través de las capacitaciones a las mujeres indígenas, diciéndoles al final del curso, y todo esto que hoy pudiste haber aprendido, de que los hombres y las mujeres somos iguales, de que las mujeres tienen dignidad, de que las mujeres son muy importantes en una sociedad, de que tú tienes derecho y debes de tener la libertad de ejercer tus derechos, eso díselo a tus hijas, díselo a tus hijas, a tus nietas, a esas díselos, para que ya la segunda y la tercera generación no vivan en esa opresión, en esa falta de libertad, en esa consideración de que son personas inferiores por el hecho de ser mujeres. Porque aunque nosotros a nivel mundial decimos, no, es que ya todo mundo sabemos de la igualdad de género y todo eso, no es cierto. Eso es un sector inclusive pequeño, la realidad es otra. Y esa violación permanente a los derechos humanos por parte de esas desigualdades, de esas pobrezas, de esas carencias, de esas faltas de accesibilidad a los bienes y derechos fundamentales, eso es lo que hace un reto enorme, pero será a cargo de todos, desde las familias, que podamos sacarlo adelante. Gracias, presidente. Diputada, ¿desea hacer uso de su derecho de réplica? Sí, presidenta, gracias. Adelante, diputada. Señor presidente, pues presentó a usted mi más enérgica protesta y tómela usted como una queja a nombre de la gente a la que represento por la omisión en la que han incurrido las autoridades encargadas de preservar el medio ambiente de la región, tanto autoridades federales como estatales. Y en su momento la presentaré por escrito porque es un clamor de la ciudadanía que volteen a vernos, que volteen a ver el grave deterioro ecológico que se está realizando por parte de las empresas que allí se encuentran establecidas. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, tomamos nota, la abrimos y ya nada más esperamos que usted nos diga ya los detalles y con muchísimo gusto, pero ya déla por abierta. Gracias, presidente. Solicito atentamente, de acuerdo al registro, tenga el uso de la palabra la diputada Gloria Romero León para formular su pregunta. Adelante, diputada, por favor. Gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí en el Estado, a todas las personas que le acompañan. Yo quisiera comentar un tema que resulta preocupante porque hay un reporte de un diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que entiendo que dentro de las 10 peores cárceles en todo el país, lamentablemente en Hidalgo tenemos 4 de ellas. En el número 4 entiendo que está la cárcel distrital de Tizayuca, en el número 5 la cárcel de Zacualtipán, en el número 7 la cárcel de Zimapán y en el número 8 la cárcel de Atotonilco. De las 298 cárceles en el país, 4 del estado de Hidalgo presentan problemas pues que no garantizan las condiciones para hombres y mujeres que están en reclusión, con las condiciones de gobernabilidad propias de las cárceles, problemas de reinserción, problemas en sus instalaciones. Zacualtipán, por lo que reporta este diagnóstico que comento, habla de un hacinamiento del 263% y Tizayuca 208%. En
en la experiencia de la Comisión de Derechos Humanos que usted preside, ¿qué se está haciendo o qué acciones se deben de considerar para poder evitar que tengamos este deshonroso lugar o lugares como que no se están garantizando los derechos de los internos en las cárceles? Y me parece que sean cuatro cárceles en Hidalgo es seriamente preocupante. Esa sería mi pregunta, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra, señor presidente. Le agradezco igualmente, diputada, su pregunta y decirle que de las primeras cosas que hice cuando tomé el cargo fui a visitar todas las cárceles, algunas llamadas distritales, otras estatales. No le puedo presumir de todas las barandillas porque no fui a todas, pero eso fue lo que hizo que yo dijera, aunque la ley no me lo mencione, en lugar de hacer diagnósticos cada año, los vamos a hacer cada 6 meses. No está equivocada la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación con su reporte, o sea, no lo está alterando. Y continuamente en todos los diagnósticos, nosotros al final hacemos recomendaciones, sugerencias, para que no se confunda con el término recomendación que utilizamos de otra manera, y hacemos notar todo esto, o sea, números. Nuestros abogados, de hecho, casi están permanentemente visitando los centros penitenciarios, porque como es cada 6 meses, terminan de una visita y luego ya están iniciando la otra, y no van solamente por cuestiones de hacer el diagnóstico, sino están visitando y están viendo, y las circunstancias en algunos no mejoran. Algunos ha habido mejoría, pero en algunos no mejoran. Entonces, bueno, dicen, tenemos que cambiar de lugar, porque muchas cárceles estaban o están junto a presidencias municipales como parte de las mismas instalaciones, o sea, lugares adaptados. Tuvimos un caso de una queja hace un par de años en donde la zona de mujeres en una de estas cárceles era una habitación pequeñita, o sea, son circunstancias que van a afectar psicológicamente a quienes están ahí, y cuando salen de ahí hay un mayor riesgo para la sociedad, que estas personas no están adaptadas para poder vivir nuevamente en libertad en una sociedad, o sea, hay un sufrimiento mutuo. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, pues seguimos haciendo los diagnósticos, seguimos haciendo llegar a las autoridades las sugerencias que nosotros hacemos, y que ellos también las saben, o sea, se dan cuenta, o sea, no les estamos diciendo, oigan, aquí están mal, ellos se dan cuenta y están tratando de encontrar soluciones, pero todas esas soluciones se topan con la situación de tener dinero para poder construir nuevos centros penitenciarios. Una de las cosas que hemos sugerido es que los que han delinquido de manera federal, o sea, delitos federales, no tengan que estar en el Estado, que se vayan a cárceles federales, ¿sí? Después que se haga la revisión de los expedientes de quienes están dentro de las cárceles, y nos vamos a encontrar casos de personas que no deberían de estar dentro de la cárcel. En los famosos ahora jueces de ejecución con el nuevo sistema, en donde revisan, verifican y pueden darle la libertad a una persona. Pero tampoco debemos caer en los extremos, pues hay que quitar hacinamientos o sobrepoblación y vamos a darle libertad a muchas personas. Podríamos caer en injusticias, así como injusto es que estés dentro de la cárcel sin tener el porqué, también sería injusto que estén sacando de la cárcel personas con un alto grado de peligrosidad y que pueden causar problemas a la sociedad. Entonces, lo que hacemos es, hasta ahí podemos llegar,
en relación con estos diagnósticos, y cuando tenemos alguna queja en relación, pues se convierte automáticamente en una recomendación. Gracias, presidente. Diputada, ¿desea hacer uso de su derecho de réplica? Sí, por favor. Adelante. Por favor. Gracias. Sí, señor presidente, mi comentario también va en el sentido de que, como usted comentaba hace un momento, de las 11 recomendaciones que se han emitido, si ha habido alguna de ellas respecto del tema de los centros penitenciarios en el Estado, porque, reitero, sí es muy preocupante que en este reporte nacional que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues decía yo, de estas casi 300 cárceles que hay en el país, 4 estén entre las peores y que estén en Hidalgo. Por eso quisiera saber si ha habido una recomendación, que se haya constituido una recomendación, o si se requiere inclusive presentar algún tipo de reingeniería en el sistema penitenciario, algo que inclusive con el propio Congreso pudiéramos hacer para evitar de manera conjunta con el Ejecutivo del Estado, para evitar que esta situación, que es de llamar la atención por lo que decíamos hace un momento, porque es muy grave, que si por parte de ustedes ha habido una recomendación, se haya emitido ya hacia esta situación o hacia algún centro penitenciario que ya comenté. De las últimas 11 recomendaciones no ha habido ninguna en relación con centros penitenciarios. Sí recuerdo varias propuestas de solución en relación con quejas que hacen los internos, a veces por la comida, a veces por el trato, etcétera. Sí hemos tenido varias, pero tal cual como una recomendación, no. Me parece muy buena idea que pudiéramos reunirnos, Comisión de Derechos Humanos y Congreso del Estado, a efecto de tratar de hacer una propuesta de qué se puede hacer, porque, repito, no es que queramos, y usted tampoco quiere, que alguien que se ha portado mal le demos un premio, pero sí que no sean focos de delincuencia desde el interior de los centros penitenciarios, y que tampoco se conviertan en personas altamente peligrosas cuando se reincorporan a la sociedad. Gracias, presidente. Solicito atentamente, de acuerdo al registro, tenga el uso de la palabra el diputado Luis Alberto Marroquín Morato para formular su pregunta. Adelante, diputado. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Señor presidente, lo saludo con mucho respeto, al igual que a todo el personal que esta mañana lo acompaña. Un servidor, como presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, veo con preocupación también que de esas 11 recomendaciones que se emitieron, 2 sean en salud. Bueno, una tercera que está compartida con la Procuraduría. Quisiera saber realmente cuáles son estos casos. ¿Son referentes a negligencia médica? ¿Son referentes a violencia obstétrica? Porque verdaderamente sí nos preocupa que sean muy pocas estas recomendaciones cuando continuamente nosotros recibimos denuncias principalmente de negligencia o de maltrato dentro de las instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Entonces quisiera conocer realmente qué tipo de recomendaciones se han emitido y cuáles son los casos importantes en relación a este tema. Y por otro lado, independientemente de los factores económicos que toda comisión o toda institución requiere, ¿cuál sería la principal necesidad que su comisión requiere en este momento, señor presidente? Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, señor presidente. Adelante. Le agradezco igualmente la pregunta, señor diputado, y decirle que independientemente de que le
haremos llegar las recomendaciones, no solamente las del año pasado, sino de unos 3 años. Quiero decirle que en el caso de las recomendaciones que dictamos relacionadas con el sector salud, normalmente siempre han pasado por la Comisión de Arbitraje Médico, porque son temas muy sensibles de decir si hubo negligencia médica, si hubo mala práctica, si hubo… Entonces, lo que sí le comento en relación con 2 de las, no de la que está compartida con el Tribunal Superior de Justicia y con, o sea, son 3 entidades en relación con un asesinato de una persona que fue Secretaría de Salud, Procuraduría y Tribunal Superior de Justicia. Las otras 2 fueron negligencias médicas, violencia obstétrica y avalado por la Comisión de Arbitraje Médico. La otra, que se refiere a salud, fue insuficiente protección de persona por parte de la UEPAVS, pero sí me interesaría que usted viera un poco la historia de estas violaciones graves a los derechos humanos. La otra parte es que no todos se quejan. O sea, no todas las personas, no todas las mujeres, porque normalmente son mujeres las que reciben estos daños, estas violaciones graves, no saben que pueden ir a una comisión de derechos humanos a presentar su caso, tratan de ver a quién van o a qué autoridad, etcétera. Entonces, creo que en la comisión que usted preside podríamos intercambiar algunas experiencias. Los secretarios de salud, la secretaria anterior, el secretario actual, he platicado con ellos, están preocupados porque un elemento que no hace bien su trabajo, que actuó con irresponsabilidad, etcétera, ocasiona un daño a todo un sector. Esto es lo que pasa en este tipo de situaciones, inclusive en seguridad pública, que un policía que actúa imprudentemente, que actúa de mala fe, también podría ser, afecta a todos los que hacen bien su trabajo. ¿Qué es lo que nos haría más falta en este momento a nosotros? Bueno, por un lado yo le podría decir que necesitamos intensificar más la difusión y promoción de los derechos humanos, tener más personal para abarcar más población en el Estado. Pero por otro lado, nosotros tenemos una serie de edificios que alquilamos, de inmuebles, como que nos necesitan tener más, y esto también es impráctico desde el punto de vista administrativo, porque tiene que venir personal de la Secretaría Ejecutiva de unas 10, 11 cuadras con materiales y con cosas, cuando tenemos ya unos inmuebles cerca de donde estamos, a 30, 40 metros, que solamente falta que se pudieran acondicionar para que nosotros dejemos de alquilar esos inmuebles que tenemos y nos concentremos más, porque seríamos mucho más eficientes en nuestros servicios. Gracias, presidente. Diputado, ¿desea hacer uso de su derecho de réplica? Solo agradecer, diputada presidenta, con su permiso, señor presidente, de este ofrecimiento en relación a la investigación y a esas recomendaciones en el tema de salud. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Hemos agotado las intervenciones, por lo que le cedo el uso de la palabra a fin de que emita su mensaje final hasta por 5 minutos. Adelante. Diputadas y diputados, vale la pena, a un poco más de 4 años de distancia, ir haciendo no solamente un resumen de la actuación de esta comisión,
ante el pueblo de Hidalgo, sino que ya estamos en la posibilidad de emitir juicios con base en 25 años de desempeño. Primeramente, resaltar en que ha quedado demostrada la necesidad de que exista un sistema no jurisdiccional de defensa y protección de derechos humanos, en un México que parecía adivinar, por la fundación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las reformas al artículo 102, apartado B de la Constitución, la convulsión social y la falta de confianza y credibilidad en las instituciones públicas que desde entonces ya se veía venir. En Hidalgo, las vulneraciones a los ciudadanos por parte de las autoridades no son relevantes en comparación con otras entidades y regiones del país. Sin embargo, no debemos descansar hasta que no exista ninguna vulneración referida a quienes detentan el poder público. El tema de los derechos humanos es materia de educación, desde la familia y el hogar hasta las instituciones de máximo grado académico. Los derechos humanos deben ser comprendidos y formar parte de las costumbres de la sociedad, entender que no se puede hablar de derechos sin obligaciones y comprender que la moral debe ser el único límite de la justicia. Una comisión de derechos humanos eficiente no se puede medir por las recomendaciones que emite, porque un mayor o menor número de violaciones graves a los derechos humanos no se debe a la actuación de la comisión, sino al desempeño de los servidores públicos. Por lo tanto, si dictamos pocas recomendaciones es que las autoridades estatales y municipales van en el rumbo correcto. Por eso hemos incrementado y aumentado la intensidad de la capacitación y difusión de los derechos fundamentales y cómo protegerlos hasta los últimos rincones del estado de Hidalgo. Si en un año dictáramos 30 o 50 recomendaciones, significaría que estamos gobernados por personas sin escrúpulos a los que no les interesa la dignidad humana. Reitero que mi función ha sido el conservar el rumbo que fijaron desde hace 25 años quienes me han antecedido, que los logros que se han obtenido no son producto de mi trabajo, sino del desempeño comprometido y profesional de todas y todos los que durante 24 horas, los 365 días del año, están alertas para defender, proteger, promover y difundir derechos humanos. Esta comisión es un organismo autónomo que trabaja con libertad y sin ninguna interferencia en su labor por parte de ninguno de los tres poderes del Estado. Celebro el que cada día nuestros gastos sean revisados y en su caso reorientados, y aunque nunca la comisión que presido ha tenido una llamada de atención por el manejo de sus recursos, tenemos que optimizar aún más el dinero que recibimos del pueblo para contribuir a mejorar la credibilidad en las instituciones. En nuestro andar nos siguen doliendo las violencias históricas a los derechos humanos en esos pueblos y veredas, en esos ríos, montañas y desiertos del Estado, en donde aún se respira pobreza, ignorancia y falta de oportunidades. Sé que se está haciendo un gran esfuerzo, pero no es suficiente. Entiendo el compromiso actuante del gobierno, pero no es suficiente, porque no será el gobierno del Estado el que solucione todas las injusticias y desigualdades, ya que se requiere de la colaboración de todas y todos, incluyendo desde luego a quienes requieren de un mayor apoyo. Pido al pueblo de Hidalgo que siga confiando en la Comisión de Derechos Humanos, cuya actuación está a su servicio, no solamente para protegerlo y defenderlo de vulneraciones provenientes de la autoridad, sino para que juntos nos sigamos informando, aprendamos, nos concienticemos para hacer de los derechos humanos una forma de ser, de sentir y de actuar en un Hidalgo que necesita de todos para poder construir una mejor vida para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, presidente. Como lo ha manifestado este Congreso en otras oportunidades y aforos, la protección de los derechos humanos es tarea de todas y de todos. Es un quehacer corresponsable de todos los días.
y la función que desempeña la Comisión de Derechos Humanos de la entidad es relevante para que las y los hidalguenses conozcan, no solo conozcan sus derechos, sino que estos sean siempre protegidos. Nuestro reconocimiento a usted y a quienes forman parte de la comisión que usted preside, quienes en ejercicio de sus funciones han desempeñado sus cargos con apego a los principios éticos de los servidores públicos. Licenciado José Alfredo Sepúlveda Fayad, a nombre de esta 63ª legislatura y de la diputada María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la Junta de Gobierno, refrendamos nuestro total compromiso con el ejercicio y defensa de los derechos humanos y agradecemos su presencia, así como a los medios de comunicación y público que siguieron de alguna manera esta sesión, en la cual se dio cumplimiento a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Agotados los puntos del orden del día, se da por concluida esta sesión, citando a quienes integran la primera Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a las Personas con Discapacidad, previa invitación a la próxima sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia. Buenos días.